Vamos a unirnos pues en esta noche a sentir y cuando usted pueda pues mandarle un texto a la hermana Ruth, pues saben que en este momento pues ella necesita apoyo y consuelo de nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que cuando se parte un familiar, y más que todo nuestros padres, pues hay un vacío grande, mucho dolor que se queda y ayúdenos pues a consolar a los demás que están pasando en necesidad. Así que, bien, en esta noche quiero compartir con ustedes, hermanos, el tema que corresponde a lo que es la lección de esta noche. Vamos a compartir con ustedes la porción y el tema, el tema que tenemos ahí. Me lo pueden ver ahí, ¿verdad? Lo pueden descifrar. Dice, llévese bien con los demás. ¿Y quién es ese demás? El que está al lado suyo ahí. Así es que ese es su prójimo. El prójimo es el próximo. Así es que esta noche pues vamos a meditar lo que la lección número 4 de nuestro libro de estudio nos trata de dar a conocer. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 15, nos revela pues esta historia. Yo quisiera que vaya conmigo leyéndolo a lo que así la escritura pues nos quiere dar a conocer en lo que viene a ser este pasaje. Mirá, el capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. No sé si algunos estuvieron el mensaje del domingo pasado. La palabra clave de nuestro mensaje fue esta misma, lo que es la murmuración. Dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mire cómo lo están ellos atendiendo a la situación que se dio, según lo revelan estos versículos, ¿verdad? Luego dice, y nosotros persistiremos, aquí está marcado, en la oración y en el ministerio de la palabra. Luego, según la reacción de lo que los apóstoles propusieron, dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Luego dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Marque esto, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que vamos a estar tocando en base a este tema. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Luego dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron. Esta palabra yo creo que usted la ha leído varias veces y algunos quizás no le han puesto atención qué significa esta palabra. Verán, en la Reina Valera
se encuentra esta palabra. Dice, y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mis amados hermanos, aquí encontramos una situación bastante importante para nosotros como iglesia en reflexionar. Dice la escritura que la iglesia ya había crecido, pero al crecer la iglesia y cuando se llegó la oportunidad de que se unieran personas de diferentes culturas, de diferentes grupos, porque ya no eran solo judíos, según lo relata este pasaje, dice la escritura que se quejaron algunos porque en la iglesia no solo era una administración espiritual, sino que también la iglesia disfrutaba de compartir el partimiento del pan, comían juntos, oraban juntos, y la iglesia pues era una comunidad que verdaderamente llena de alegría, de gozo y de paz, pero en algún momento hubo lo que no se quiere escuchar en una congregación, y es lo que es la murmuración. Y dice que murmuraron algunos porque las viudas no estaban siendo atendidas de la manera correcta. No eran viudas judías, sino griegas, ¿verdad? Eran personas de gentiles que se habían agregado a la iglesia por la fe, porque ya el sacrificio de Cristo había hecho posible, pues, que la iglesia no solo fueran los judíos solamente, sino que también los gentiles fueran parte también y de bendición para la misma iglesia. Pero encontramos esta situación y como el tema dice que debe de llevarse bien con los demás, y aquí en esta situación, pues, la iglesia no se estaba llevando bien con los extranjeros. Y esto, hermanos, para nosotros es muy importante al reflexionar esto, ¿verdad? Porque en este bosquejo de esta reflexión yo quisiera hacerlo bajo 5 preguntas. ¿Qué solución, perdón ahí la corrección ahí, qué solución dieron los apóstoles a este conflicto? Bueno, ellos dijeron, no es menester de que nosotros dejemos la oración y el estudio por atender las mesas, ¿verdad? Y pidieron a los discípulos que buscaran dentro de ellos, ¿verdad? A 7 varones. Y ahí están los nombres de los 7 que ellos escogieron, de los cuales el que resalta, pues ahí es Esteban, ¿verdad? Entonces, le dieron solución al conflicto, pero aquí es lo interesante de todo esto, hermano, que y aquí es donde quiero que la iglesia reflexione. Cuando el Señor nos va a usar, cuando Dios nos ha llamado y nos ha llamado tal vez a empezar a servir en las cosas más comunes, como puede ser aquí el diaconado, pues, los primeros 7 diáconos que se les llama aquí en el servicio, el enemigo va a tratar, hermanos, de hacernos la guerra. Y aquí no fue la excepción. Cuando Esteban comenzó a empezar su ministerio y lo empezó a desarrollar, se levantaron personas contra él. Y dice que a la palabra que les mencioné ahí, le enviaron al grupo o se le inventaron. Esta palabra significa mover el ánimo para que adopte una actitud rebelde las personas, ¿verdad? O sea, son aquellos que, hermanos, muy fácil agarran a alguien a insolentarlo para que se rebele. Entonces, y eso fue lo que sucedió en ese tiempo, ¿verdad? Se levantaron
líderes, se levantaron aún personas que se les habían propuesto que dijeran falsos testimonios contra Esteban. Y en realidad no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu que tenía Esteban. Y esa es la parte clave del cristiano. Cuando nosotros somos llamados por Cristo y hemos sido revestidos del poder de Cristo, no importa quién se levante o quién empiece a decir cosas, hermano. Cuando usted tiene el llamado y tiene el poder del Espíritu Santo, no podrán resistir a cualquier oposición. Y por eso, qué tan importante es que usted se mantenga firme. Una de las cosas que yo aprendo aquí de Esteban es que mostró calma, mostró sabiduría, mostró paciencia. Muchas veces nosotros, cuando alguien nos provoca, muy fácil nos podemos salir de nuestro carácter, que debe de ser el carácter que refleja a Cristo. Y eso es lo importante en esta noche, ¿verdad? Reflexionar. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Pues miremos a Esteban, miremos la sabiduría de Esteban que le fue dada por el Espíritu Santo, que su ministerio no duró mucho, ¿verdad? Fue uno y fue marcado como el primer mártir de la iglesia, porque si usted lee el siguiente capítulo, de hecho, usted va a encontrar que aquel que fue llamado para servir a las mesas dio un gran discurso, dio un gran mensaje que se revela en el capítulo siguiente. Y después que los hizo reflexionar, ellos, hermanos, lo condenaron y lo mataron, lo apedrearon. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Lo que podemos aprender es que sabemos que el enemigo es cruel. El enemigo va a tratar de levantarle falsos testimonios a usted, va a tratar de hablar mal contra usted, pero ¿qué es lo que podemos aprender de Esteban? Aprendamos de la sabiduría, la paciencia con que manejó la situación. Y aun cuando ya estaba para morir, dice el siguiente capítulo, que Esteban le pidió perdón por ellos y les dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y muchas veces nosotros como humanos, cuando alguien nos maltrata o habla mal de nosotros, queremos que hasta les caiga fuego, ¿verdad? Que los consuma, ¿verdad? Que no dejen ni ceniza para que ya no vuelvan a hablar. Y en realidad no debe de ser así, porque los discípulos le dijeron al Señor esa petición, se la pusieron al Señor, le dijeron, maestro, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego a esto? ¿Verdad? Y Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden, ¿verdad? Porque el Señor no había venido para destruir, sino para edificar su iglesia. ¿Cómo podemos aplicar a nuestro contexto esta historia? Bueno, hermanos, ven las necesidades que habían en la iglesia primitiva. Había necesidad de ministración de palabra, había necesidad de oración, había necesidad de compartir el alimento, había necesidad de que alguien viera y vigilara para que las cosas se hicieran correctamente. Entonces, eso no ha cambiado hoy en día. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos ayuda. Un pastor, por muy bueno que sea, hermanos, y que se quiera ser el pastor orquesta, siempre va a necesitar ayuda. Necesita que alguien toque la batería, otro la guitarra y otro afine los instrumentos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos de que hay necesidad, así como la hubo en el principio, la necesidad sigue siendo ahora. Pero ¿cómo podemos nosotros colaborar? Bueno, mucho podemos hacer. ¿Cómo responden algunas de las necesidades de otros? ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder ayudar. Como dijo alguien por ahí, si no ayudas, pero por lo menos no perturbes a otros, ¿verdad? Así es que ¿qué dice la Biblia con respecto a esto de cómo debemos tratarnos y cómo debemos ayudarnos unos a otros? Si usted tiene cómo anotar ahí, anote los pasajes que le voy a estar poniendo, porque esto le va a ayudar para su exposición durante la semana de su clase, si usted va a impartir la clase. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a estas cosas que necesitamos nosotros ver y atender? ¿Verdad? Que en sí, la escritura
nos da a nosotros en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19, según la Reina Valera, nos enseña de que porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mis amados hermanos, en esa ocasión se vio la necesidad y resurgieron los problemas. Salieron los que eran los malos a relucir, pero también salieron los buenos, hermanos, a hacer las cosas buenas, ¿verdad? Se levantaron muchos falsos. Y este es el peligro que tenemos en las iglesias hoy en día, porque por mucho que se quiera hacer, siempre va a haber alguien que se va a quejar. Eso es típico, ¿verdad? En cuanto más grande es la congregación, más quejas van a haber, ¿verdad? Y solo necesita, bueno, que hayan dos para que se queje el otro, ¿verdad? Así es que, ¿qué tan importante es entender que es necesario que estas cosas sucedan para que así nos demos cuenta quiénes son aprobados por Dios y quiénes verdaderamente, hermanos, son usados por el mismo enemigo, ¿verdad? Porque el diablo se encarga de oponerse a la obra del Señor. El enemigo va a poner obstáculos y por eso es muy importante que nosotros pues entendamos eso. Luego en Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Anote esto, mire, este es muy importante. La palabra, si usted es fuerte, se considera fuerte, debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si todos buscáramos el favor de los demás, hermanos, no hubieran quejas, ¿verdad? Pero esa es la situación, que muchas veces hay quejas porque algunos no son bien atendidos y bueno, le digo una cosa, hay que ser agradecidos con lo que nos dan, hermano. Amén. Porque no me gusta decir esta expresión, pero por allá decían, hay algunos que son limoneros y con garrote, ¿verdad? Así es que, pero en el pueblo del Señor, hermanos, en la iglesia, debemos de tratarnos como debe de ser, como hermanos, nos debemos de llevar bien los unos con los otros. Porque imagínense, aquí es una prueba nosotros que estemos trabajando con nuestros caracteres para podernos acomodar con unos con otros. Si aquí no nos podemos llevar, hermano, ¿usted cree que el Señor nos va a dejar entrar en el cielo, allá donde vamos a estar toda la eternidad? ¿Verdad? El trabajo, el campo de prueba es aquí. Y aquí tenemos que soportarnos. La palabra clave aquí, se la voy a volver a señalar, es esta, mire, soportar. Eso es clave en nuestro trabajo en el Señor, porque no es fácil soportar, ¿verdad? Es fácil y bien cuando lo tratan bien a uno y le dan elogios, pero cuando le dan maltrato, hermanos, y a veces son mentiras, usted debe de alegrarse por eso, porque eso es parte del paquete del cristiano. Luego dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaron, ¿verdad?, cayeron sobre él. Mis amados hermanos, esta es parte clave para entender lo que la Biblia nos manda y nos dice, ¿verdad? Si cada uno diéramos nuestra parte, no hubieran exigencias, no hubieran conflictos, pero desafortunadamente algunos quieren más, otros no se conforman con lo poquito y hermanos, y ese es el problema, ¿verdad? Y la iglesia primitiva, el problema fue que estaban descuidando, fueron desatendidas las viudas y ese fue el grito y empezaron a murmurar, pues, y la murmuración dentro del pueblo, hermano, eso trae problemas en sí, en el grupo de la iglesia. Como lo dijimos el domingo pasado en el mensaje, la causa por qué Israel no entró a la tierra prometida fue porque murmuraron,
¿verdad? Y empezaron a quejarse delante de Dios. Y Dios pues decidió no dejarlos entrar en la tierra prometida, simplemente porque se quejaron de que lo que Dios les estaba dando, el maná que Dios les daba, el alimento, y se quejaron del mismo Moisés. A Moisés pues lo maltrataron diciéndole que su liderazgo no era bueno, y se levantaron a 250 príncipes contra Moisés para decirle de que él no era el líder de ellos. Y hermanos, y Dios tuvo que destruirlos, raerlos de la tierra por causa de la murmuración, por causa de estar inconforme. Una de las cosas que debemos aprender, hermanos, es que todos debemos de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Nunca menosprecia hermanos, a su hermano, porque el que menosprecie hoy a alguien, hermanos, puede ser que mañana lo necesite, ¿verdad? Para poder, como se dice, en alguna necesidad. Así es que muy importante todo eso. Quiero compartir otros pasajes, ¿verdad? Esto lo habló Jesús y esta es conocida como la regla de oro. Según en el trato, ¿verdad? Esta es la clave y aquí se encierra todo, hermanos. En Mateo 7:12, ¿verdad? Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Miren cómo se resume todo lo que es la ley y todo lo que es los profetas, hermanos. La ley, cuando se habla de los 10 mandamientos, los primeros 3 mandamientos tienen que ver con amar a Dios, los otros 7 tienen que ver con amar al prójimo. Ahí se resume todo, en que, hermanos, que todo lo que querramos nosotros, que nos hagan a nosotros, eso haga usted. Si usted es masoquista, pues, y le gusta que lo traten mal, entonces trate mal, porque va a ser fácil que lo traten mal. Pero si usted es cariñoso y trata bien a los demás, hermanos, lo van a tratar bien, aunque el enemigo nunca lo va a tratar bien. Como a Esteban, tratando de lograr hacer el trabajo, hermano, lo difamaron. Y hermanos, levantaron falsos testimonios, falsos testigos contra Esteban para que Esteban pueda quizás tambalear en su fe. Así es que, en resumen a esto, hermanos, cuando nosotros enfrentamos dificultades, es una oportunidad para aprender y crecer, ¿verdad? Porque el amor solo de palabras, hermanos, parece que no es dulce, ¿verdad? El amor tiene que ser probado. El amor, hermanos, tiene que pasar por fuego, ¿verdad? Y eso es lo que nos manda aquí la Escritura. Y en conclusión, ¿verdad? Este pasaje que quisiera compartir con ustedes en Filipenses, lo voy a leer al final ahí para cerrar en esta ocasión. Pero quisiera dejarle unos pensamientos. Si usted quiere anotar estos pensamientos, anótelos, ¿verdad? Pero a mí me ayudan estos pensamientos a reflexionar. Dice, caridad y amor no tocan tambor, en silencio viven mejor, ¿verdad? Así que si usted es poeta y le gusta, hermanos, reflexionar, la caridad y el amor no tocan tambor, en silencio viven mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hagamos el bien, cuando hagamos y ayudemos a las personas, no ande tocando tambor, porque al tocar tambor la gente le va a escuchar y le va a felicitar y le va a decir que bueno, mira, y esa va a ser la recompensa, ¿verdad? Pero si usted lo hace en silencio, Dios tiene una recompensa para todo aquel que hace eso. Todo aquel que, hermanos, en silencio, como dijo Jesús, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ni tu derecha lo que hace tu izquierda. Analiza este otro pensamiento. Quien al pobre da sus obras, en la otra vida se las cobra, ¿verdad? Así es que si le damos lo que no queremos, hermanos, a alguien, hermanos, allá en el otro lado nos están esperando hasta con intereses, ¿verdad? Así es que eso es parte vital de todo esto. Y por último, la bondad es la única inversión que nunca quiebra. Wow.
Si usted le gusta invertir, hermanos, si usted piensa en la inversión, invierta en la bondad. Y le voy a decir por qué. Mire, en el libro de los Hechos hay una historia donde dice la Biblia que Dios se le aparece a un centurión llamado Cornelio. Y cuando se le aparece este hombre, Dios lo elogia por las cosas que este hombre hacía. Número uno, él dice a la hora, como a las 3 de la tarde, él estaba orando cuando un ángel se le apareció y luego le dice, Cornelio, y él responde, ¿qué hay, Señor? Dice, tus oraciones y tus ayudas con los necesitados ha llegado hasta la presencia de Dios. Mis amados hermanos, le voy a decir algo. La inversión nuestra es que depositemos y hagamos las cosas para Dios. Y antes de que lleguemos al cielo, hermanos, su cuenta va a estar abundante ahí arriba. Y eso, mire, que es en el único viaje donde el equipaje va adelantado, hermano. Así que si usted cree en el Señor, hermano, y lo que hace, el Señor tiene una recompensa para usted. Haga lo que pueda hacer, hermano, mientras estamos en vida. Ame a sus familiares mientras están en vida. Muéstreles amor mientras están en vida. Porque ya después, hermano, ¿de qué sirve llenar el ataúd de flores, hermano, y de lágrimas ahí cuando ya han partido? ¿Verdad? Hoy es el momento cuando estamos en vida, ¿verdad? Y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, que debemos de trabajar, aprender a llevarnos con los demás. Le voy a decir algo, hay algunos que son fáciles de llevar, hermano, hay unos que son fáciles de amar, hay otros que son difíciles de amar, hay unos que usted los trata, hermanos, y facilito se dejan, pero hay otros, hermanos, que le digo, wow, hay que saberles llegar, ¿verdad? Hay que aprender cuándo hay que saludarlos, porque hay algunos, si los saludan en la mañana, están enojados. Hay que saludarlos por ahí por el mediodía. Hay otros que al saludarlos por la tarde están, hermanos, un poco amargados. Y usted y yo tenemos que aprender a tratar a las personas, hermanos, aunque no los vamos a complacer en todo, pero, hermanos, tenemos que aprender a tratarlos, ¿verdad? Y la iglesia encontró una oportunidad. Cuando se encontró con diversidad de personas, ¿verdad? Diferente cultura, le buscaron solución. Y hermanos, hubieron hermanos voluntarios para prestarse a hacer la obra. Y así fue como Esteban, pues, se prestó y Esteban está en la historia como el primer diácono, el primer mártir, hermanos, que prestó su servicio. Fue corto su servicio, pero hasta hoy en día Esteban da testimonio de cómo se deben de hacer las cosas, cómo se debe de amar a los hermanos, cuánto hay que sacrificar por ellos, y si hay que dar la vida como Esteban la dio, la tenemos que dar. No nos disgustemos, hermanos, cuando alguien hable mal de nosotros, ¿verdad? Porque le voy a decir algo, la escritura dice, nunca te disgustes cuando alguien o escuches hablar mal de alguien, ¿verdad? Porque dice, porque tú sabes también que en lo secreto, en alguna vez, tú dijiste algo de alguien. Entonces, hermanos, sembramos, cosechamos, pero estemos dispuestos a amar los unos a los otros. Quiero cerrar con esta porción bíblica. Aquí esto es todo lo que tenía que compartir con ustedes, pero quiero cerrar, hermanos, con otra porción que tengo aquí. Y esta pues es para que usted reflexione qué es lo que el apóstol Pablo nos pide a nosotros aquí en Gálatas 5. Quiero que analice esto. Él dice, estad firmes en la libertad. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por
amor. Así es que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a no tratar, hermanos, de ponernos mayores más que los otros. El que es buen siervo, el que ama, ese, hermanos, se pone al servicio de los demás. Así como Cristo, hermano, el Maestro, nuestro Señor, se puso a lavar hasta los pies de los discípulos. Así es que muy importante, mis amados hermanos, que tratemos de llevarnos los unos con los otros, ¿verdad? Y todo comienza en el hogar. Fíjese, ahí en su casa usted empieza si usted se lleva bien en su hogar, hermano, va a ser fácil que se lleve bien con los de afuera. Pero si no nos llevamos ni con nuestra propia familia, hermano, óigame, va a ser un desafío con los de afuera. Así es que, amados hermanos, analicemos esta reflexión. Quiero agradecerles por su participación y vamos a cerrar pues y abrir los micrófonos para que usted pueda exponer alguna petición.